hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hablar de los fieles difuntos, nos referimos a aquellos que permanecieron fieles a Dios. A ellos celebramos, a los que en su fe permanecieron fieles. Porque quienes se apartaron, pues ya por más que recemos, ¿verdad? Quienes rechazaron a Dios, por más que recemos, ya no podremos hacer nada por ellos. Aunque nosotros no sabemos quiénes rechazaron a Dios y quiénes permanecieron fieles, eso solamente Dios lo sabe. Nosotros sabemos de nuestra propia vida, si es que permanecemos fieles a Dios o no estamos siendo fieles. Eso nosotros sí lo sabemos de cada uno de nosotros, cada quien de su propia vida. Por eso pensamos cuando alguien muere también y dicen, a ver, ¿yo cómo estoy? Yo no voy a juzgar al que murió. Yo tengo que pensar que el Señor un día me llamará también y tendré que comparecer ante su tribunal. ¿Permanezco fiel a Dios? Bien, pues pedimos por todos nuestros hermanos difuntos que permanecieron fieles a Dios. Si por su fragilidad humana cometieron pecado, ofrecemos la Eucaristía que purifica, que santifica, que resucita a la vida eterna. Muy bien, vamos a pedir por todos los que hoy pues han anotado aquí para pedir y nombrarlos, que pues tenemos un buen número, son aproximadamente 200, ¿verdad? Y son poquitos porque nuestros difuntos son más, ¿verdad? Nomás anotamos los que medio nos acordamos, o los más recientes, pero hay muchos que se quedan atrás, o que ya se han quedado muy años atrás. Por ellos vamos a pedir también. Voy a nombrarlos como un acto de fe también y de entrega a Dios. Pedimos por nuestros difuntos Hugo Sánchez Benedicto, Ricardo Piña Luna, Damaso Martínez Nieto, Elías Sánchez López, Macrino Caballero Domínguez, Victoriano Caballero, Josefa Domínguez, José Trinidad Escobar, María Trinidad Lara, Ulises Álvarez, Elías Vital, Ángela Escobar, Facunda y Mauro Martínez, José Primo Lara, Esperanza Paz, Saúl Becerril, Jesús Alcántara Bárcenas, Crescencia Alcántara García, Crescenciano Alcántara García, Arnulfo García Cerón, Gregoria García Garduño, Faustina Bárcenas Rosas, Beatriz García Jaimes, Raúl y Jaime Garzón, Guadalupe y Porfirio Ibarra, Malena, Víctor de la Cruz, Carmen Plata Martínez, Aristeo Saldívar, familia Saldívar Castañeda, familia Plata Martínez, Álvaro Romero Galán, familia Romero Galán, Francisca Pepe Medrano Medrano, familia Medrano Moreno, Josefina Reyes Ramón, Susana Becerril Monroy, Ismael y Lorenzo Plata Colín,
Marta Sarmiento Vega, Lorenzo Plata Colín, Isabel Santiago Ángeles, Cecilia Ángeles, Guadalupe López Santiago, Carlos Cárdenas Reyes, Rosa Martínez Herrera, Agustín Martínez Pérez, Agustín Martínez Martínez, Francisco Garduño Sánchez, Armando Cárdenas Becerril, Alan Rodrigo Castro Altamirano, Esmirna Julia Mejía Espinosa, Miguel Garduño Becerril, José Gutiérrez Monroy, Antonia Velázquez, Antonia Sánchez, Felipe de Jesús Contreras Sanabria, Celia Alvarado, Petra Hernández, María del Carmen Lovera Martínez, Anastasia y Estefana Contreras Sanabria, Maurilio Amado Contreras, Fructuoso Blas Medrano, Sofía Escobar Colín, José Patricio Escobar Colín, María Gregoria Escobar Colín, Marta Colín Plata, Juan Eufemio Escobar, Mauricio Rodríguez y Fuentes, Silvio Sánchez Pliego, Aeropagita Omaña Quevedo, María Guadalupe Cifuentes Flores, Cira Sánchez Pliego, Sara Silva, Juan Flores, Alejandra Chavarría, María Petra Flores, Linda Flores, los difuntos de las familias Flores Silva, Hermila Flores Mariano a 1 año 10 meses, Erika Cirilo Esquivel, Faustino Mendoza Sanabria, Faustino Mendoza García, María Ortega Valencia, Hermelinda y Gloria García Ortega, Ignacia y Alejandra García Ortega, Javier y Luis Sabás García Ortega, Eduardo Monroy Plata a 8 meses, Hermilo Monroy Pérez, Francisca Pérez, viuda de Monroy, Alma Nayeli Sánchez Reyes, Serapio Isidro, Guadalupe Rodríguez, Candelaria Vera Vázquez, Julio Sánchez Bautista, Cándido Bautista López, José Reyes, Socorro Arias de Machín, María Elena Gutiérrez, y por todos los no nacidos, María Isabel González Valencia, Adina Chim Gómez, Herculano Cruz Gómez, María Dolores Soto Ponce, José Jorge Cruz Soto, Alfredo Nieves Rubio, Alfredo Nieves Cruz, José Alfredo y Mauricio Cruz González, Fortunato González Martínez, Constancio Martínez Chimal, Arturo González Rodríguez, por todos los sacerdotes difuntos, por las ánimas del purgatorio, Jorge Cruz Cordero, Manuel y Petra González Hernández, Jacinta Cruz Cordero, Macarios Maximino Barrera, Julián Galán, Margarita Garduño, Juan Lázara y Fernando Galán, Juan Maldonado, Pablo García, Margarita Padilla, Zenobio Jerónimo, Luis Alberto López, Javier Alejo, Rosa Ortega, Refugio Cárdenas, Crescenciano Flores, Antonio Labastida, Francisco Servín, Omar Navarrete, Melitón y Jorge Contreras, Gloria y César Contreras, Héctor y Juan Carlos Amaro, José Carmen Marcelo, Hermelinda García, por las benditas ánimas del purgatorio, Guadalupe Victoria Figueroa Blas, Juliana Paula Piña Figueroa, Modesto Gutiérrez, Margarita Báez Patlán, Ambrosio y Blas Piña Luna, Esteban Pérez, Néstor Manuel Chacín, Eugenio Covarrubias García, Ricardo Pérez Chacín, Jorge Nava Covarrubias, Catalina Cárdenas de la Cruz, por las ánimas benditas del purgatorio, Salomón Martínez Sánchez, Maximiliano Martínez Sánchez, Humberto Delgado González, Ivette Carmona Martínez, Rolando Jiménez Martínez, Guadalupe Martínez, Virginia Sánchez, Julia Sánchez, María Elena Medina, Lorenza Sánchez Medina, Francisco Sánchez Medina, Felipe Blas Sánchez, María Navarrete Yáñez, Ignacio, Paulina y Cleotilde Blas Navarrete, Demetrio Navarrete, Félix Blas, María Guillermina, Rosa Yáñez, María Guadalupe Serrano Sotelo, Agustín Ruiz Osornio, Ramón Ruiz Blas. Los difuntos de la familia Lovera, por los difuntos de la familia Gutiérrez Lovera, por los difuntos de la familia Espinosa Figueroa, por María Elena Velasco, Raúl Garzón, Paulino Becerril II, Maximino González Severiano,
Máximo González Severiano, Leonardo Severiano González, Celia, Lucía, Jesús Olague Quintero, Jesús Adrián y Ricardo Olague Quintero, Félix Castro Flores, Ricardo Martínez Sánchez, J. Trinidad Colín Rivera, Yasmani Israel Hernández, María Fernández, Ricardo Colín Beltrán, Isabel Navarrete Yáñez, Arcadio Morales Vega, María Morales Vega, Silvia Martínez de Morales, Pedro Hermenegildo II, Celedonia Mendoza Montoya, Fernando Hermenegildo Mendoza, Catarino Hermenegildo Mendoza, Willibaldo Hermenegildo Mendoza, José Manuel Muñoz Hermenegildo, Rosalío Miranda Valdés, María Guadalupe Miranda, Pedro Melchor Casio, Odilón Lucas, Antonio González Negrete, Dionisia Cruz, Francisca Reyes, Silvestre Castro, Gonzalo Martínez, J. Cruz Martínez, Crescencio Castro, Epifanio Castro, Cristina Flores, Gregoria López, Rafael Galindo, Felipe Ramírez, Osvaldo López, Dominga López, Miguel Velasco, Eusebio Lucas, Gregorio Cruz, Francisca Martínez, Cecilio Arnulfo Fidencio Castro, Dionisio Reyes, Sabino García, Agustín Castro, Heriberto Cruz López, por los difuntos de la familia Hipólito Nabor, Juana Valencia, Alberto Anastasio de la Cruz, Alberto Enrique de la Cruz Valencia, José Amado Reza, Hermenegildo Contreras, Ramiro Contreras, Alberto Reza, Jesús Solís, Carmen Sabino Manuel Solano, Elvia Argueta, Felipe de Jesús, Leonardo Solano, Juan José Nieto, María Guadalupe Domínguez, Joel Enrique Díaz y Jacinto Genaro. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía por todos nuestros hermanos difuntos, muchos que hoy no hemos nombrado. Deseamos que tu misericordia se extienda sobre ellos, nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tíos, sobrinos, los nietos, bisnietos, vecinos y conocidos, amigos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que sean partícipes de la vida eterna. Que por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Para celebrar esta Eucaristía, queridos hermanos, pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín y nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Ricardo Rodríguez Chacín. Pedimos perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos,
Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, Aleluya. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Jesús es el justo, y todo aquel que se configura con Cristo es justificado también. ¿Cómo se configura uno con Cristo? Cuando hace uno las obras que hace Jesús.
cuando pasa su vida haciendo el bien. Aun cuando haciendo el bien no mire a Cristo en el hermano, pero está haciendo lo de Cristo. Miren que este pasaje del Evangelio, cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber, etc. Y dice: los justos le contestarán: ¿cuándo te vimos así? Los justos. Es decir, que todas las buenas obras que realizaron estos hombres lo hicieron sin saber y sin ver también a Cristo en el hermano. Lo hicieron por amor, sí. Ayudaron en las necesidades también, aunque no se los pidieran. Los justos hacen las obras de Dios, aún incluso sin conocerlos. Sin conocer a Cristo, hacen las obras de Él. Sorprendidos aquellos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos nosotros? Cuando lo hicieron con el más pequeño, el más insignificante, conmigo lo hicieron. O sea, sin reconocerle. En cambio nosotros, que sí sabían, que habían escuchado hablar, no lo hicieron. Y aunque preguntan también: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Hambriento, sediento, y no te asistimos. Cuando no lo hicieron con el más pequeño, el más insignificante. Pero estas palabras de Jesús son un reproche completo, porque les dice incluso: apártense de mí, malditos, ustedes los que hicieron el mal, los que no hicieron el bien sino el mal, aún sabiendo, aún conociendo incluso a Dios, no quisieron hacer el bien. Este pasaje del Evangelio de San Mateo es una referencia al juicio final, al juicio que tendremos todos que enfrentar ante Dios. Y aunque todos sabemos que Dios es compasivo y misericordioso, sí, que ha dado su vida para salvarnos a todos, debemos esforzarnos por servir a Dios en nuestros hermanos. Cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, Señor, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Jesús dijo: ustedes esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Esfuércense. ¿Cómo deseamos entrar a la presencia de Dios? Pues esforzándonos. Hay tantos hermanos, tantos, miles, que se esfuerzan por vivir la voluntad de Dios. Y entre esos seguro que están ustedes, estamos nosotros, queriendo cumplir la voluntad de Dios. Que a unos nos cuesta más trabajo, sí, a otros nos costará menos quizás cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Pero nunca debemos desistir de decir: no puedo ya, ¿para qué me esfuerzo si no puedo? Nunca dejemos de caminar. Nuestra vida es hacer un camino realmente, caminar, caminar. Nunca volveremos atrás, jamás. La vida nunca vuelve. Cuando alguien muere, solamente nos quedará el recuerdo y la esperanza. El recuerdo de lo que hemos vivido y compartido con ellos. Y la esperanza de encontrarnos con ellos en la vida eterna. Pero la vida no vuelve atrás. No volvemos a compartir con ellos, no volvemos a escuchar su voz, no volvemos a mirar sus ojos, no podremos contemplar la sonrisa, no habrá un consejo más, no habrá un regaño más, ni una llamada de atención, ni una desobediencia más. Vamos caminando siempre y nunca volvemos atrás.
Por ello tenemos que mirar, queridos hermanos, en nuestro caminar, el último paso que vamos a dar. Llegará ese día, el último paso. ¿Cómo nos quedamos en ese último paso? Ustedes recuerdan el último paso de un ser querido, seguramente. Y a veces les preocupa un poquito su situación, pero aún en esa preocupación confían también en la misericordia de Dios. Viven con la esperanza de participar con ellos un día de la vida eterna. Nuestra fe, queridos hermanos, debe impulsarnos cada día a vivir como Jesús nos invita, amándonos los unos a los otros. El que ama tiene la vida. El que no ama vive en la muerte. Que Dios nuestro Padre, en su gran misericordia, nos conceda a todos vivir en esta esperanza de la vida eterna, de la plenitud de la vida. La muerte no debe ser motivo solo de tristeza, de dolor, sino de esperanza. Morimos para resucitar a la vida eterna. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, no da fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Y para que produzca fruto necesita tener vida. Y para que tenga la vida necesita resucitar, pero primero morir. Ese es nuestro caminar. Hoy, al recordar a nuestros seres queridos, oremos por ellos. Los recuerdos nos llenan siempre de nostalgia, de no tenerlos, de no poder compartir con ellos, de recordar tanto bien que nos hicieron, tantas palabras, tantos consejos, de ver también que no siempre obedecimos, que no siempre les amamos, que no siempre les dedicamos tiempo, que quizás los olvidamos tanto tiempo y hoy quisiéramos tenerlos. Recordarlos hoy nos lleva a decir: cuánta falta me haces, cuánto dolor siento, cuánta soledad he experimentado. Cómo desearía que hoy estuvieras para decirte cuánto te amo, cuánto te extraño. Todas estas palabras, sentimientos o pensamientos se manifiestan en este día. Pero en medio de todo esto, queridos hermanos, la esperanza tiene que ser el motor que mueva nuestra vida a vivir mejor con los que tenemos, a ser mejor con los que tenemos hoy. Quizás sea el último paso que hemos de dar en nuestra vida. Que este último paso esté lleno de fe, de esperanza, de alegría, de agradecimiento por la vida y por nuestros seres queridos con los que Dios nos ha permitido vivir. Que por la misericordia de Dios, todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, descansen en paz. Sí, sí. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, oh mi espíritu. Señor Dios universo, por este pan, fruto de Dios. Nosotros, pan de vida, bendito seas por siempre. Entre
Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados, y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En un momentito en silencio pensamos y recordamos a nuestros hermanos difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la... Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Al recordar, Señor, hoy a todos nuestros fieles difuntos, te los encomendamos. Si ellos por su fragilidad humana cometieron pecado y aún queda alguna mancha ocasionada por esos pecados, te pedimos que les purifiques y les perdones y les hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que por la misericordia de Dios todos nuestros hermanos difuntos descansen en paz. Así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Hoy en este día, queridos hermanos, hemos ofrecido la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, pero ustedes no dejen de orar también por ellos. Aunque hemos tenido una gran lista por los que hemos pedido, saben ustedes que ni siquiera a los que ustedes conocen están incluidos en la lista, ¿no? Hagan un ejercicio hoy. Pónganse a escribir en un papelito los nombres de todos los que ustedes recuerden. Familiares, amigos, conocidos, y hagan una oración por ellos hoy. Pero pónganse a escribirlos para que no se les pase, recuérdenlos todos. Traten de recordar a todos los que ustedes recuerden, escriban. Aunque sea su nombre, pero su mente y su pensamiento tiene la imagen de aquella persona. Entonces, por ellos. Hay muchos por los que no piden. Vamos a orar por ellos todos hoy en este día. Entonces esa es una tarea, yo también la voy a hacer. A mí me va a costar más, ¿verdad? Porque tengo muchísimos más, ¿verdad? Entonces, pero también lo voy a hacer. Y al rato yo tendré la hora santa a las 6 de la tarde y ahí voy a ponerlos en las manos de Dios a todos los que yo me acuerde, aunque no voy a decir a lo mejor sus nombres de algunos porque pues, no me acuerdo del nombre, pero sí de la imagen, ¿verdad? Bueno, que pasen un feliz día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres